salía un poco más barato que si lo compraras. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí. Perfecto. Bueno, estábamos platicando, según yo, si no estoy en otra idea, estábamos platicando la sesión pasada acerca de las fuentes del derecho. Obviamente hicimos como digamos que un repaso de lo que no recordábamos, obviamente, de las fuentes del derecho de manera general. Lo comentábamos porque precisamente, de acuerdo al temario, tenemos que ver las fuentes del derecho claramente pues, en la materia fiscal. Entonces, hasta donde yo recuerdo, sí terminamos de visualizarlas. Entonces, ya vamos a pasar a lo que son en materia fiscal. Les proyecto y bueno, ya ustedes me comentan si lo aprecian. Creo que ya. Bueno, les platicaba y les comentaba la sesión pasada que precisamente se habla de fuentes formales, de fuentes materiales o reales y de fuentes históricas. Les decía que la realidad es que para la cuestión del derecho financiero de manera específica sí se utilizan más las fuentes formales, esas son las que más se utilizan por lo menos dentro de lo que puede ser de mayor utilidad, no porque las otras no sirvan ni mucho menos, pero básicamente solo sirven a manera de consulta o solo sirven como complemento o solo sirven como apoyo, pero nada más, ¿sale? De ahí en fuera, pues la mayoría sí se puede tomar en cuenta que son las fuentes formales.
Entonces, a ver, creo que ahí ya aparece. Ok, a ver, déjenme ver si ya. Es que siguen ingresando. Denme un segundo para estarlos admitiendo. Ahí está. Bueno, estas son las que tenemos nosotros enmarcadas propiamente. Tenemos la ley, obviamente que sería la más importante. Tenemos tenemos un par de decretos, que por un lado tenemos el decreto ley y por otro lado tenemos el decreto delegado. Ahorita vamos a platicar un poquito de ambos. Tenemos el reglamento, la circular y la jurisprudencia. De ellos creo que ya manejan la mayoría. Tratados internacionales, creo que en lo mismo. Principios generales del derecho, ya lo comentamos. Reglamentos, bueno, el reglamento de manera genérica ingresan solos, pero muchas de las veces son utilizados a la par dependiendo de la información que se tenga que transmitir. Por eso acá lo encontramos junto y acá lo encontramos básicamente separado, pero pues es exactamente igual. A ver, tenemos entonces la primera fuente porque tenemos una división particular en cualquier materia, no la materia financiera es la única. Tenemos por un lado las fuentes primarias y por otro tenemos las fuentes supletorias, ¿sí? La supletoriedad básicamente tiene que ver con una cuestión de complementar cuando existe algún tipo de laguna, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si nosotros estamos ante alguna problemática jurídica y de una determinada materia y pues, si por alguna razón no logramos encontrar la respuesta o la resolución en las legislaciones de esa materia, podemos optar por encontrar alguna otra. Eso no lo decidimos nosotros, ya está especificado, por poner el ejemplo, en el caso de la materia mercantil, nuestro propio Código de Comercio nos dice que en caso de materia supletoria podemos encontrar la materia civil. Entonces así lo tenemos y así como esas pues funcionan en todas las demás materias. En la materia financiera pasa exactamente lo mismo. La más importante, o por lo menos la que podemos nosotros utilizar con mayor situación de reiteración, claramente es la fuente formal de la ley, ¿sí? Podemos nosotros pensar, bueno, ¿y en qué momento la ley puede funcionar en cuanto a la situación de la materia financiera? Obviamente la primera ley que tenemos nosotros por cuestión de supremacía, pues sería precisamente nuestra Constitución política. Tenemos un par de artículos que resultan muy relevantes para la materia. Por un lado tenemos el artículo 14 y por otro lado tenemos el artículo 31. Pero no todo el artículo 31, solamente la fracción sexta de la Constitución. Vamos por partes. Recordemos que el artículo 14, para empezar, bueno, nos habla de la cuestión de los efectos retroactivos, nos habla de cuestiones que tienen que ver con esta situación. Nosotros platicamos un par de artículos cuando estábamos en amparo, que eran como uno de los artículos de cajón, por lo menos para la materia, por un lado el 14 y por un lado el 16. ¿De qué nos hablaba el 14 aparte de la cuestión de los efectos retroactivos? ¿Se acordarán? Abogada, dice Aldair que si lo puede aceptar, por favor. ¿Cómo, Arturo? Ya no te alcanza a escuchar. Que dice Aldair si lo puede aceptar. Ah, caray. A ver. Aldair. Ah, ok, ya. Está Aldair y está Stephanie. Ya, listo. Ok, ¿de qué nos habla el artículo 14 entonces? Que ninguna ley se le dará el efecto retroactivo. Claro, y aparte de qué más nos habla, aparte de la retroactividad de la ley. Sí, bueno, eso es una parte, ¿verdad? Y sí es muy interesante. Recuerden que el 14 lo hablamos 50 millones de veces. El 14 nos hablaba de actos privativos y el 16 de actos de molestia. Recuerden que el 14 nos decía que nadie podía ser Sus privado. libertades y propiedades, ¿no? Exactamente, de sus propiedades, de sus posesiones y todo lo demás.
Bueno, precisamente para la materia financiera también resulta sumamente importante el artículo 14, porque cualquier tipo de acto que signifique algún tipo de privación tiene que estar completamente bajo la propia reglamentación, que quiere decir que solamente se puede hacer a través de un juicio. Obviamente este juicio tiene que estar siguiendo los lineamientos que ya se encuentran previamente preestablecidos, siguiendo todas las reglamentaciones de ley, si no, no se podrá generar ningún acto de privación en la cuestión de la materia financiera, al igual que en las demás. Y por otro lado tenemos el artículo 31. El artículo 31 representa uno de los fundamentos de cajón, pero en este caso de la materia fiscal. ¿Por qué? Porque precisamente nos habla de la obligación que tenemos todos nosotros, sobre todo todos nosotros como mexicanos, para tener que contribuir a los gastos públicos. Tenemos dos partes importantes que ustedes ya saben en qué consiste la manera proporcional y en qué consiste la manera equitativa en la cual todos nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos o nuestras contribuciones. Y obviamente pues, la materia fiscal está intrínsecamente relacionada con la cuestión financiera por la situación económica. Ahora, en ese 31 nos habla de que no solamente son obligaciones como mexicanos, pero como sujetos pasivos de las contribuciones, no solamente nos encontramos nosotros propiamente como mexicanos. ¿Quiénes más tienen la obligación de pagar impuestos en nuestro país? O sea, que son sujetos Los pasivos de la extranjeros contribución. que vienen a dar inversiones, Los por que vienen ejemplo. a dar inversiones, sí. Recuerden que a toda aquella persona que tenga una fuente de riqueza, una fuente que genera riqueza en nuestro país, lo tiene que hacer, sin importar que tenga residencia física o no. Eso no importa, no importa que sea una persona que tenga negocios y que diga, bueno, pero pues yo ni vivo acá, yo vivo en Estados Unidos, nada más allá tengo mi empresa. Así, pero pues resulta que la empresa de acá le da fondos o le da cuestión de economía y por tanto tiene la completa obligación de contribuir. Estos gastos públicos que nos marca el artículo 31 en la fracción sexta nos dice que tienen que tener dos características. Por un lado, ser proporcional y por otro lado, ser equitativa. Remembrando un poquito, ¿recuerdan a qué se refiere que una contribución se tiene que pagar de manera proporcional y equitativa? ¿A qué se refiere cada una? Dependiendo de cuánto gana uno, ¿no? ¿Esto es proporcional o equitativo? Proporcional a lo que ganan los impuestos, ¿Y equitativo? de que es para todos. Ok, efectivamente, en el caso de la proporcionalidad tiene que ver de acuerdo a nuestros ingresos. Yo no puedo pagar exactamente las mismas contribuciones de una persona que gana 10 veces más que yo. Pues claramente tiene que ser proporcional a los ingresos que tenemos o a los ingresos que percibimos. Y equitativo, como bien lo menciona su compañero, tiene que ver a la cuestión de que para todos sea igual. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos exactamente el mismo salario, no sé, su compañera Paola, su compañero Gino Lai, su compañero Arturo y su servidora, pues obviamente los cuatro, si tenemos los mismos ingresos, tenemos que pagar exactamente la misma cantidad. No es que uno pague más ni uno pague menos, porque no va de acuerdo a la cuestión de nuestra situación personal, sino de los ingresos que percibimos. Bueno. Pues entonces, para cuestión de nuestra materia, si llegamos a preguntar en algún momento, en el caso de la ley, cuáles son los fundamentos constitucionales que son obviamente la materia financiera, encontraríamos por un lado el artículo 14 y por otro lado el artículo 31, pero solamente en la fracción sexta, nada más. Aquí tenemos obviamente la cuestión del recuento de lo que nos habla propiamente nuestro dispositivo legal y nos dice precisamente en el caso del 14 que pues nadie puede ser privado de propiedades, de posesiones, de derechos, solamente de acuerdo a lo que mandatan las leyes anteriores al hecho, que obviamente tiene que ver con la cuestión del efecto retroactivo. Por otro lado, no es la única ley, la Constitución no es la única ley que le sirve como fuente del derecho financiero. El derecho financiero le sirve una gama más de documentos, específicamente de leyes. El siguiente que tenemos nosotros son la cuestión de las leyes orgánicas. Un sinfín de veces hemos llegado a escuchar, tal vez no a manejarlas de manera material,
pero pues sí la hemos escuchado por lo menos en las noticias. En el caso de las leyes orgánicas en materia financiera, hay muchísimas. Claramente no vamos a visualizar todas porque nunca acabaríamos. Pero las leyes orgánicas básicamente son las que contienen dentro de su reglamentación o ayudan a regular cómo funciona y cómo está conformado cualquier órgano del Estado, ¿sí? Tenemos un ejemplo, por poner uno, hay muchísimos. Tenemos la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar cuáles son los funcionarios que componen precisamente la cuestión de Hacienda, cuáles son sus funciones, qué atribuciones tienen, qué obligaciones deben de generar, etcétera. Todo eso es lo que encontramos en las leyes orgánicas. La cuestión de la estructura o la cuestión del funcionamiento de cualquiera de los órganos del Estado. Por otro lado, a la par de las leyes orgánicas, también tenemos otras que se llaman leyes reglamentarias, ¿sí? Pero las leyes reglamentarias básicamente son leyes que tienen que ver con la cuestión constitucional. ¿Por qué? Pero no de manera general. Las leyes reglamentarias solamente se van a cuestión de detalles muy específicos que nos enmarcan nuestra Constitución. Claramente tiene que ser relacionado con la materia financiera, ¿verdad? No, porque hay muchos preceptos en la Constitución que me hablan de derecho laboral, de derecho penal, de derecho agrario. Pues obviamente esas a la cuestión financiera no le interesan. Solamente preceptos muy específicos constitucionales que tienen que ver con esta parte. Por poner un ejemplo, tenemos una ley reglamentaria que se denomina Ley Reglamentaria del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Claramente nuestro artículo 31 constitucional nos habla de que tenemos que contribuir al gasto público, pero no nos dice ni qué es el gasto público, ni cómo voy a contribuir, ni para qué voy a contribuir, ni cuánto voy a... No nos dice absolutamente nada. Para eso nos sirven las leyes reglamentarias, para precisamente darle especificación o desarrollar en detalle algún aspecto que contiene nuestra Constitución relevante o relativo a la cuestión financiera. Espérenme, no sé quién entró. Allí no la... Ok. Por otro lado tenemos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias, bueno, la ley, obviamente hablando de la Constitución, pues es muy familiar para ustedes. En el caso de las otras dos que platicamos, probablemente no. Pero las leyes ordinarias sí son muy manejadas para todos nosotros, sobre todo porque las trabajamos en una generalidad de materias. En el caso de las leyes ordinarias, si nosotros nos ponemos a abordarlas de alguna manera, se dice que tienen una categoría inferior, ¿sí? En esa categoría inferior y obviamente pues se hace como una cuestión de actividad o de acto del Congreso, ¿sí? Claramente para que se pueda llevar a cabo esto se tiene que tener una propia autorización del Congreso, eso es de la Constitución, eso es completamente cierto. Recuerden que la Constitución autoriza precisamente al Congreso para que pueda fabricar o para que pueda elaborar normas. Ya platicamos del proceso legislativo. A ver, déjenme ver. Sí, Ginola, no te preocupes. Igual si te vuelve a sacar, pues ya vuelves a ingresar y te voy aceptando las veces que sea necesario, no hay problema. Sí, porque desde ayer me está fallando. Ha Y no estado tuve que también, hacer- ha estado medio piñata el Zoom de por sí, pero sí ha tenido más fallas. Eso les iba a comentar y se me había olvidado. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas para ingresar a la plataforma? Ya empezaron a hacer sus actividades, quiero yo creer. Sí, A abogada, mí pero me tengo una pregunta. parece- Hay una actividad que aparece Yo también. A ver, vamos por partes. Paula, dime. es que hay una actividad que aparece que es del caso, pero no viene bien de qué es o especificado. Nomás dice así caso y trae una tablita y otros conceptos. A ver. Esa tabla viene en todas Vienen las todas. materias. Yo la no. ignoré, la verdad, no. Y hice la tarea que dejó ahí, pero ahí la puse porque no había otra casilla donde Su ponerla. tarea nada más era de los conceptos, ¿no? Sí. Y yo no he lo que pasa podido es que- entrar.
Mande. ¿Sabes qué, Jessica? Igual si se escucha muy feo, igual si quieres por chat. ¿Saben qué? Lo que pasa es que ahora se tuvo un problema con la plataforma, como que metieron otras cosas medio extrañas. De hecho, si se dieron cuenta, hay iconos que ya no aparecen como las actividades anteriores. Entonces, se tiene de dos opciones, o se borran o se dejan. Yo en mi caso dije, ¿para qué las voy a estar borrando? Entonces, no, si ustedes ven que hay algo que no manejan, que no entienden, que no, déjenlo ahí. De hecho, en todo el formato de evaluación, no hay nada que hacer, ¿eh? Todavía no les he puesto cosas de evaluación. A ver, déjenme ver, de una vez lo checamos. Porque si no... Yo creo que lo de la tarea que dejó eran de 3 conceptos, los puse Sí. en la casilla donde dice Sí. lo de análisis, no sé qué, pero es que ya no había otro donde ponerlo. Y dije, bueno, pues lo pongo aquí, yo creo que aquí es. A ver, ahorita vamos a checar de una vez eso. Yo se los pregunto porque nos mandaron mensaje que muchos estaban teniendo problemas con... ¿cómo se llama? Que estaban teniendo problemas con la plataforma, o sea, hasta para ingresar tenían problemas para la plataforma. Entonces, obviamente nos pidieron que si solicitaban pues, tiempo para subirlo, se les dejara, porque pues vaya, no era cuestión de ustedes, sino pues era cuestión de la plataforma que pues no está funcionando como debiera. Pero pues déjenme checar ahorita a ver qué onda. Está abriendo en lo que estoy leyendo el chat, espérenme tantito. Yo no la subí porque no me apareció. ¿No te apareció qué, Stephanie? La tarea para seguir la actividad, bueno, los conceptos, abogada. Perdón, es que hay mucho ruido. Ok, bueno, se supone que tenemos 4, ¿cómo se dice? Tenemos 4 semanas, porque son las primeras 4 que tienen cargadas, hasta ahí estamos bien. Posteriormente, tienen obviamente un video, tienen sus contenidos, tienen su material de introducción y les aparece una lectura externa. Pues obviamente esa nada más es complemento. Lo único que tenían que hacer era concepto y definición, nada más, eso es lo único. Ya de ahí viene un rollo de realidad aumentada y viene lo de valoración. Todo eso de valoración ustedes no le hagan caso porque ahorita no tenemos por qué ponerles evaluaciones si no estamos en tiempo. Eso solamente está ahí por default, o sea, por cuestión de la plataforma, pero no le hagan caso. Ya de ahí vienen sus ejercicios. Eso viene en la primera sesión. Ajá, en la primera. Ya de ahí, con eso nosotros terminamos la primera semana, que fue la pasada. O sea, en la pasada no hay absolutamente ningún problema. Ahora, en la segunda semana, que se supone, bueno, no se supone, es esta. En la segunda semana sí tienen las 2 sesiones, ¿sale? O sea, si se pueden percatar, si hay división de 2 sesiones. Por un lado tienen la autonomía, que es la autonomía del derecho financiero, que fue lo que acabamos de ver el día miércoles pasado. Y tienen lectura, y tienen un ensayo, ¿sale? Ese ensayo es el que ustedes van a realizar. Yo les había comentado de eso. Sí, adelante. Bueno, no desgraciadamente, pero es un poquito complicado que yo les deje tarea, por ejemplo, de hoy para mañana. Pues me van a mandar a volar. Entonces yo creo que es mejor que tengamos un poquito más de espacio y pues obviamente la podamos entregar la siguiente semana. Entonces, obviamente la de esta semana quedaría el ensayo, que lo tienen ahí, otra vez viene valoración, en valoración no hagan caso, y de ahí viene un apartado que dice sesión 4, o sea, que sería como la sesión de mañana, para que me entiendan. Y de ahí viene, bueno, déjenme ver a ver si tienen tarea de la 4. De la 4 tienen lecturas, recursos y demás, y tienen un mapa conceptual. Es eso lo que tienen para esta semana. Obviamente, si no les hago modificación de la fecha de entrega por la razón que quieran, porque luego tengo esa problemática, lo vamos trabajando conforme vamos avanzando en las sesiones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente ustedes tendrían de aquí hasta el siguiente martes para entregar esas 2 tareas, que serían las tareas de esta semana. Así es como quedaríamos. Es el de concepto, dijo, ¿verdad? El de concepto sería en la primera. Ahorita como no habíamos platicado de eso, no se preocupen, les doy el mismo margen. Digamos que tienen hasta el día martes para entregar primera, segunda y tercera tarea. O sea, en la segunda semana hay 2 tareas. En la segunda semana hay 2 tareas y les voy a explicar por qué. Porque se supone que en la primera semana tenemos una sesión de introducción y la otra, ¿no? La otra en la que técnicamente sí trabajamos. Pero
En la segunda semana y en todas las que vengan, ahí sí van a ser 2 actividades, porque recuerden que es la sesión del día martes y la sesión del día miércoles. Por eso es que se generan de esa manera las tareas, ¿no? Entonces, obviamente las entregas, digo, creo que están todas, nada más tengo el problema con Andrés, pero de ahí en fuera, creo que sí voy a tener que hacer las modificaciones de las fechas de la plataforma para que no tengamos ¿Y hasta problemas. cuándo tenemos para entregarlas? Hasta Nada el más otra siguiente pregunta, es que yo no escuché bien. De la primera es el martes. concepto y la segunda tarea, ¿cuál es? No La escuché. segunda es un ensayo. ¿Un ensayo está en la primera semana? No, ya está en la segunda. Ok, gracias. En la segunda ya está el ensayo y un mapa conceptual, que sería, digamos que el ensayo, su actividad del día de hoy, digámoslo así, y el mapa sería como la sesión del día de mañana, para que más o menos lo comprendamos. Precisamente los temas es acerca de fuentes, o sea que nosotros vamos en tiempo y en forma. Nada más que sí, para que no tengamos ningún problema. Es más, ahorita que acabemos les hago las modificaciones de fechas para que no tengan problema, porque creo que les aparece a ustedes un calendario de entregas. Entonces, igual para que no se pierdan y no se confundan, pues ya, pues ya se las modifico, no hay problema. ¿Sí? Ahora sí, ¿dudas, algo? Sí aparecen todos, según yo. Entonces, los conceptos, Son los conceptos, el ensayo y el mapa conceptual. Exactamente. Los conceptos aparecen en la primera semana, el ensayo y el mapa aparecen en la segunda semana, divididos en las 2 sesiones, obviamente. Y les digo, a evaluaciones no le hagan caso, nada de caso. Hasta que yo les diga, les voy a aplicar una evaluación. Ah, bueno, pues ahí sí ya. De mientras no. A ver, déjenme ver, ponerme el chat. Ok, Jessica, no te preocupes. Obviamente, ahorita que ingreses, por eso hago la modificación de fechas hoy, para aperturarles desde el día de hoy hasta darles prórroga hasta el día martes. Bueno, no prórroga, o sea, fecha de entrega hasta el día martes. En tu caso, Esther, ¿no te aparece? ¿Qué es lo que no te aparece, Esther? bueno, no encuentro lo de los conceptos, ahorita lo estoy buscando. Sí, lo de los conceptos está en la primera semana. Pero sí estás inscrita, De hecho, a mí tampoco no me apareció, Sí, abogada. abogada. Ah, ya, ¿es concepto y definición? Exactamente. Ah, ok. Sí, ya me aparece. ¿Listo? Sí, Bueno, gracias. Esther y Jessica, ¿a ti ya no? ¿Aún así no? Sí, chéquenlo por favor y obviamente si no, pues para que veamos qué es lo que pasa, porque pues sí, está raro y pues va a ser un problema luego pues perjudicarlos, ¿no? Espérenme tantito a ver otra vez. Ok, sí, Jessica, chécalo, de todos modos cualquier cosa, bueno, pues ya, ahí me avisas. Bueno, ahora sí, ya aclarado lo anterior para que no tengamos ningún problema, así vamos a ir trabajando por semana, para que no tengamos ningún problema. Si lo ponemos así, prácticamente semana 2 se va a entregar semana 3 se va a entregar en la 4 y así nos vamos. Pero voy a estar al pendiente de las fechas para que no tengamos ningún problema. Bueno. Les comentaba que las leyes ordinarias, bueno, teníamos un poquito más de contacto con ellas, obviamente son leyes de jerarquía inferior y todas estas emanan de toda la actividad que realiza el Congreso, ¿a través de qué? Pues claramente a través del proceso legislativo, ¿sí? Obviamente, ¿por qué a través del proceso legislativo? Porque básicamente está facultado, son órganos facultados por la Constitución. Dentro de la categorización de las leyes ordinarias, ahí sí, para que vean, todas tienen exactamente el mismo orden. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma jerarquía, no hay niveles en las leyes ordinarias, por decirlo de alguna manera. Esas todas son iguales. ¿Cuáles serían sus leyes ordinarias? Su código civil, su código penal, su código de comercio, su código fiscal federal, todos ellos son leyes ordinarias, ¿sí? Porque obviamente son emitidas a través de actividad legislativa. Ahora, ya que sabemos cuáles son las leyes ordinarias, cuáles son las que se utilizan o las que se ven o se materializan
en la materia financiera. Pues acá tenemos algunas. El Código Fiscal de la Federación, por lo que ya comentamos, por toda la cuestión tributaria. El Código Civil Federal, porque pues obviamente es la base de todas las materias. El Código de Procedimientos Civiles, que claramente pues le da la parte adjetiva a lo que es el Código Civil. Y toda la materia o todo el conglomerado que tiene que ver con la cuestión de derecho tributario. Obviamente estos pues ayudan porque nos dan una de las mayores vertientes o de las mayores aportaciones, pues para saber todos los recursos de los cuales se pueda llegar el Estado, ¿sí? Por otro lado, tenemos también diferentes normas dentro de esta normatividad ordinaria, como lo puede ser en el caso del derecho patrimonial. Ahorita vamos a platicar por qué. El derecho patrimonial del Estado, pues tenemos diferentes tipos de normas, como lo puede ser la Ley General de Bienes Nacionales y algunas otras leyes ordinarias, pero de carácter especial o de carácter específico. ¿Por qué de derecho patrimonial? Porque recordarán que cuando platicábamos al principio que el Estado podía llegarse de bienes a través de la propia explotación de sus bienes o de su patrimonio, pues obviamente para que el Estado sepa el mecanismo y sepa la forma de cómo explotar sus bienes, estos bienes que pertenecen al Estado, pues claramente se tiene que dirigir a la Ley General de Bienes Nacionales y algunas otras leyes que le puedan servir de apoyo. Y por otro lado tenemos las normas supletorias. En el caso de las normas supletorias, tenemos todo lo que tiene que ver con la materia fiscal o con la materia civil. Son los que pueden suplir algún tipo de laguna que no encontremos completamente en la materia financiera. Vamos a poner un ejemplo, las generalidades de los contratos. Vamos a pensar que el Estado quiere arrendar o quiere vender un inmueble patrimonio del Estado. Pues obviamente, indistintamente de las cuestiones especiales, pues la generalidad la tendrá que ver claramente pues en el Código Civil, en el catálogo de contratos, en este caso contrato de compraventa o contrato de arrendamiento. Pues obviamente ahí claramente lo podría visualizar. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Duda, pregunta hasta acá, por lo menos de las que hemos visto, obvio, ¿verdad? No, bueno. ¿No? Ok. Tenemos un par más, por si se dieron cuenta. Tenemos la cuestión del decreto ley y tenemos otro que es el decreto delegado. ¿Cuál es cuál? ¿Se acordarán? Es que no me acuerdo si con ustedes lo hablé en algún momento. No lo habló, pero creo que nos lo había dicho un profe Curiel. El decreto ley es cuando se abarca por ejemplo, a unos tipos de instituciones. ¿Cómo? Por ejemplo, de que el Poder Ejecutivo decretaba una ley donde solamente es para todos los que venden pescado, por ejemplo. Ok. Pero en base a que, vamos por partes. A ver, primero vamos por partes. En el caso de los decretos son funcionalidades en donde se habla de una concesión de facultades. Digamos que se prestan las facultades, por explicarlo de alguna manera. El primero, que sería en este caso el decreto delegado tiene que ver cuando el Congreso de alguna manera puede ceder sus facultades al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, pues claramente tendría sus propias funcionalidades o sus propias funcionalidades como si fuera el propio Congreso. Aquí el detalle, por eso se llama delegado, porque le delega funciones. Aquí el detalle es que no se hace nada más porque sí, no nada más porque llegue el presidente y les diga, delégame tus funciones al Congreso de la Unión, pues solamente lo autoricen sin mayor problema. La realidad es que solamente se hace de una manera
limitada, o sea, se hace por un cortito tiempo, y aparte de eso solamente tiene que ver con la situación de la resolución de problemas muy detallados o muy específicos, ¿sí? El ejemplo más claro que tenemos ahorita para no meternos en problemas. Tenemos ahorita una situación de contingencia, estamos hablando de un estado de emergencia en cuestión de salud. En ese caso, pues, ¿cuántos decretos no ha emitido? En este caso, el presidente, sin que se tenga que pasar por un proceso y por todas las etapas legislativas. Obviamente, por eso es que les dan las funciones. Solamente que sí se tiene que acreditar que se encuentra en un estado de emergencia. Y obviamente que por eso, por alguna manera o por alguna necesidad, pues claramente se tienen que tomar medidas o se tienen que tomar situaciones, es más, hasta recursos espontáneos en ese momento que no podría esperar a que tuviéramos que pasar por una etapa, por un proceso legislativo como el que ya comentamos. Ya vimos todas las etapas del legislativo y hay situaciones en las cuales la realidad es que no se podría esperar. Otro ejemplo, pues si tuviéramos una cuestión de algún periodo de guerra, vamos a pensar, o alguna situación de intervencionismo, ¿tendríamos el tiempo de someterlo todavía a discusión y a iniciativa y a sanción? Pues claro que no. Entonces lo que se hace ahí es que de alguna manera se le autoriza o se le delega la funcionalidad al Ejecutivo, pero solamente por delimitado tiempo y en ciertas situaciones muy específicas. Ahora, en el caso del otro, que es el decreto ley, por eso se llama decreto ley, porque verdaderamente tiene todas las características de una ley, como si hubiera sido emitida a través de todo su proceso, que naturalmente debe de ser así. La diferenciación es que al ser una ley no emana del Congreso, de la misma manera emana del propio Ejecutivo. También obtiene una autorización por parte del Congreso, pero la grandísima diferencia es que en el decreto ley no se necesita acreditar el estado de emergencia. Solamente se necesita acreditar la probable especialización del tema para poder emitirlo como tal. Obviamente son en situaciones pues un poquito más no tan delicadas como en el caso del decreto delegado, ¿sí? Como bien lo comentaba su compañero, puede versar sobre situaciones muy específicas, sobre rubros muy específicos, sobre sectores muy específicos que obviamente no necesiten la generalización de tener que estructurar toda una norma para solamente un grupo de personas. En lugar de hacer todo ese proceso, pues solamente se emite un decreto ley para ese grupo de personas. Bueno. En el caso de la materia financiera también parte de la misma manera, claramente sirve para exactamente lo mismo. Sirven decretos ley, sirven decretos delegados para la cuestión financiera. Lo hemos visto y lo comenté hace un momento. Para poder gestionar los millones de vacunas o las millones de vacunas que están llegando a nuestro país, principalmente para el sector salud, ¿no? Porque pues obviamente eran los de primer banda de contención, pues claramente ¿qué es lo que se tenía que hacer? No fueron regaladas, están de acuerdo, no fueron de a gratis, se necesitaba una cuestión de financiamiento. Y no financiamiento en este caso de los beneficiados, no la van a pagar los médicos, pues por supuesto que no. Claramente, ¿de dónde se tiene que sacar el dinero? Pues el dinero se tiene que sacar completamente del Estado y el Estado tendría que justificar esa parte. Hubo decretos y se dieron decretos en su momento en los cuales se iban acoplando algunas cuestiones financieras económicas para sacar las propias partidas que pudieran ingresar para la canalización de vacunas. En su momento salieron decretos que tenían que ver con toda la parte de la reestructuración de un sistema educativo, por ejemplo, también requirió una cuestión de inversión, porque pues imagínense, las escuelas dejaron de percibir mucha economía en ese momento, obviamente escuelas gubernamentales. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues el financiamiento también tenía que venir del Estado. Y así como esos, tenemos muchísimos otros ejemplos en los cuales tenemos decretos especializados que nos hablan precisamente de diferentes cosas. En el caso de los decreto ley, pues específicamente para sectores especiales, y en el caso de los decretos delegados, solamente cuando nos encontremos en estados de emergencia, que ha sido lo último que hemos tenido. Sobre todo no lo hemos visto en cuestión de guerra, no lo hemos visto en cuestión de hambruna, no lo hemos visto en cuestión de desastre natural, pero pues en últimas fechas lo hemos visto en cuestión de sector salud. Bueno,
Pues así es como funciona la parte de las fuentes formales que tenemos dentro de la cuestión del sistema financiero. Obviamente, cuando ustedes den paso a su segunda pestaña o a su segunda semana de contenido, pues obviamente van a encontrar material que les va a ayudar a profundizar un poquito más en todas estas fuentes que tenemos dentro de la cuestión del derecho financiero. Todas vinculadas a la cuestión patrimonial, a la cuestión empresarial, a la cuestión económica, administrativa, fiscal, recaudatoria, etcétera. Bueno. Tenemos la parte del Código Fiscal de la Federación. Bueno, lógicamente el Código Fiscal de la Federación y todas las normatividades que yo les decía, sí las vamos a trabajar, pero nos vamos a ir más a legislaciones especializadas de cada uno de los órganos. ¿Por qué? Voy a buscar la manera, porque también se me hace muy complicado que estemos manejando 8, 9, 10, que estemos manejando como 20 leyes. La verdad es que va a estar bien complicado y nada más como para ver algunas cosas, pues también va a ser un poquito más difícil. Entonces voy a buscar la manera de que no en todas, obviamente las traigamos. Igual y nada más vamos pidiendo apartados o cuestiones muy específicas para que lo podamos abordar de esa manera. Bueno. Ahora, posteriormente, ya que tenemos la introductoria, ya que sabemos que nos estudia propiamente el derecho financiero, ya que sabemos qué es la actividad financiera, qué fuentes o de dónde emana el derecho financiero, de por qué es autónomo y todo lo demás, vamos a pasar precisamente al actual sistema financiero mexicano, ¿sí? Yo les decía que íbamos a abordar todo el sistema financiero, pero no lo íbamos a abordar desde como que los antecedentes, su surgimiento y todo este tipo de cosas, porque la realidad es que es muy complicado. Única y exclusivamente, pues su temario requiere que se haga el análisis o que se haga el estudio, pero solamente de la cuestión actual, lo cual pues obviamente es completamente válido. Tenemos una cuestión primaria. ¿A qué podríamos nosotros llamarle o qué podríamos nosotros entender como sistema financiero? ¿Qué entenderían ustedes? Aunque no sea correcta, aunque no sea acertada, aunque no sea una definición, ¿qué nos imaginamos por sistema financiero? En cómo se organiza para distribuir el dinero para pues lo que necesita el Estado, bueno, lo que... Claro, su compañero acaba de dar una cuestión muy importante, la parte de la organización. Obviamente yo no puedo realizar mis funciones, una si no tengo dinero, pero no solamente basta con tenerlo, obviamente qué es lo que se necesita hacer, pues también tener elementos y también tener organismos que se encarguen precisamente de la gestión y del manejo de todo esto que entre o de todo esto que salga, porque pues la realidad es que el propio Estado solito no podría lograrlo y no podría hacerlo. Sería muy complicado para que solamente el Estado, a través de un poder ejecutivo, por ejemplo, pudiera realizar todo este tipo de cuestiones. Tenemos un concepto, obviamente, del sistema financiero y nos dice que es un conjunto de instituciones, de medios y de mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vaya a parar a mano de los demandantes de crédito. Esto es un sistema financiero. Claramente, si nosotros nos aprendemos la definición, obviamente quitando todo lo que está entre paréntesis, nos quedaría una definición de 6 rengloncitos, que sería lo más sencillo, lo memorizamos y con eso pues ya la hicimos. Pero la realidad pues es comprender un poquito más allá. Para empezar, nos hace la división. Lo primero que nos dice es que es un conjunto de instituciones, pero cuando habla de instituciones no está hablando de instituciones de gobierno, si se pueden percatar, o de instituciones del Estado, sino que más bien está hablando de las entidades financieras, ¿sí? Y les voy a pedir lo siguiente. Para la sesión del día de mañana, no es gran cosa, o sea, nada más es una situación de googlear. Van a googlear lo que es o lo que entendemos por entidades financieras, activos financieros y dinero ocioso. Dinero ocioso. ¿Sale?
Nada más lo van a buscar en la fuente que ustedes quieran, nada más googlean y ya. Obviamente, aparte de que lo lean, pues obviamente que ustedes se hagan una idea de qué es lo que entendemos a raíz de esa definición. Y ya en la sesión, que es obviamente el día de mañana, pues ya el día de mañana platicamos con calma y desmenuzamos qué entendemos por cada uno de estos conceptos, para que al final nosotros podamos comprender completamente esta definición y pues partiendo de ahí, pues ya podemos darle entrada a quién compone el sistema financiero dentro de nuestro país. Abogada, ¿nos puede volver a repetir? Sí, claro, ¿Entidades financieras? Claro, es entidades financieras. Entidades financieras, activos financieros y dinero ocioso, así tal cual, así como se escucha, ocioso. ¿Va a estar en la plataforma o No aquí va los a explicamos? estar en plataforma, no va a estar en plataforma. Tengo la fiel idea de que obviamente la plataforma pues es obligatoria por parte de la institución, pero pues la realidad es que tampoco se trata de llenar y llenar y llenar y hacer tareas por hacer. Nada más lo vamos a comentar así como a razón de chisme y de información lectora, a ver qué es lo que entendemos y ya de ahí lo desglosamos. ¿Les parece bien? Sí. Ahora, a ver, déjenme ver. Si el día de hoy pasáramos asistencia de acuerdo a evidencia fotográfica, solo Jessica, Paola y Ginola tendrían asistencia. ¿Por qué no lo sé? Yo también tuve la cámara prendida, abogada. Yo también tenía la cámara Yo prendida. también pero- tengo la cámara prendida. Ah, jura. Nada más porque teníamos Ahora una. resulta. Dije, ¿para qué los presiono? Pero mañana sí. Giovanni, No, yo sí la tuve prendida, en serio, abogada. ¿quién habló? ¿Quién habló? Stephanie. Yo, Stephanie. Sí, yo lo ubico la voz. Giovanni, Ginola, Arturo, Presente. Presente. Jessica, Presente. Guadalupe, Stephanie, Presente. Aldair, Presente. Marvin, Presente. Esther, Presente. Presente. y Paola. Perfecto, bueno, entonces terminados, déjenme, les tomo la evidencia y bueno, pues ya pueden salir y listo, nada más denme un segundo porque... A ver, ahí va, espérenme tantito. Perfecto, listo, ya quedó. Pues bueno, entonces si no tienen dudas o no tienen preguntas, pues ya nos estaríamos escuchando el día de mañana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde ya. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias. Hasta luego. Abogada, Hasta luego, igualmente. cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Gracias, adiós.